Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Perfecto. Ahí tenemos a la maestra Trixia Valle Herrera, escritora, conferencista y bueno, experta en estos asuntos, en asuntos del bullying. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias, qué amable. El tema del bullying, un tema que debemos de, más que preocuparnos, yo diría ocuparnos. Un tema que lamentablemente hoy con el asunto de las redes sociales se ha incrementado. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, definitivamente el bullying ha sido progresivo. Empezó siendo, pues a lo mejor un acoso de 3, 4 compañeros de un salón y molestaban a uno o dos. Y hoy ya no solamente se trata de bullying, sino se trata de violencia escolar. Es decir, el que molesta, molesta a otro y el otro molesta al otro. Y se ha vuelto una forma de convivir más que un fenómeno social, lo cual es gravoso porque además en este momento, todas las agresiones se minimizan diciendo es de chill, y entonces en ese momento te avientan de las escaleras, te tiran tu desayuno, te avientan un plátano en la cabeza y te dicen es de chill, pero como bien dices también, te graban. Entonces en ese momento pues se queda la evidencia del maltrato, se queda estas bromas pesadas que se llaman, según esto, de chill, en donde la persona ya no debe de enojarse. Entonces, ¿qué pasa? Que el enojo no se crea ni se destruye, solamente se transforma en otra forma de enojo y generalmente es contra ti mismo. Por eso este chico del que hablabas es una tremenda frustración de no saber cómo detener este maltrato sistemático que puede ser bullying o puede ser parte de un sistema de violencia escolar. Los abusivos siempre han existido, las abusivas siempre han existido. Digo, yo recuerdo en mi época de primaria que, sobre todo en secundaria, y escuelas públicas, escuelas privadas, donde fuera, en cualquier parte del país, siempre existían los abusivos. Y antes era este bullying, que es una palabra norteamericana, ¿no? Eso realmente es algo muy americanizado, pero pues antes existía el que te agarraban de tu puerquito, el que eran abusadores, cosas por el estilo, pero era una situación que quedaba en ese círculo escolar. Insisto, hoy esto se está potencializando porque incluso para muchos es un reto de redes, que también de eso después platicaremos ampliamente, maestra, de esos retos absurdos en las redes sociales, pero en ocasiones el bullying, la agresión, el molestar, el a ver a quién hago llorar primero, o a ver si el primer golpe te saco sangre, cosas por el estilo, pues es un reto que suben en las redes sociales por esta mala influencia que de repente existe, en donde creen que esa es una forma de tener seguidores, y es algo en donde de repente entra la polémica de se debe o no se debe permitir que una persona, y sobre todo un menor, cuenten con un aparato o un dispositivo electrónico. Así es, Miguel. Yo creo que, como bien dices, el bullying siempre ha existido, pero nunca en las dimensiones actuales, porque además es como que ya un sistema de violencia en donde no solamente es una broma aislada, sino es una broma pesada, recurrente, que lastima las emociones y que va enfermando el sistema de emociones de cada persona. Eso, como bien lo dices, se suma a los retos de redes sociales, a estas humillaciones como la que yo dibujaba, en donde a alguien le avientan un plátano en la cabeza, lo graban, después lo suben, lo siguen humillando, y la persona, para no ser más agredida, lo que hace es, ay, sí, ¿verdad? Y se empieza a reír, tratando de disimular que todo está bien, tratando de encajar, y eso hace una discordancia de la personalidad. Esta discordancia de la personalidad lo que hace es enfermarte a nivel interno, en donde tú no estás manifestando realmente lo que sientes. Entonces imagínate que tú te la pasaras, Miguel, todos los días fingiendo, ay, yo estoy bien, todo está perfecto, mi vida es increíble. Y tú por dentro sabiendo que tienes esto destruido, que te están humillando, que X, y no pones un alto. Entonces, esa forma de convivir sumamente tóxica y negativa es lo que se está llevando a los corazones de nuestros niños y jóvenes a todas luces. ¿Y cómo se puede detener? Hablando con sinceridad y erradicando esta moda de lo de es de chill, porque ni de chill, es un bullying disfrazado. Y los maestros, los docentes deben de señalar
estas reglas de convivencia en donde no se van a permitir ningún tipo de bromas pesadas, así sea según ellos la forma en la que se llevan. Sí, ahí en el tema escolar también es toda una discusión, porque hay maestros que creen que su responsabilidad es de la puerta hacia adentro, cuando no, y sobre todo porque muchas de las acciones de bullying suceden en el exterior de la escuela, prácticamente frente de la escuela o cosas por el estilo, pero bueno, ¿cómo detectar? Vamos a empezar con esto, porque yo también creo, digo, he hecho muchos trabajos periodísticos, algunas entrevistas con expertos así como tú, Trixia. ¿Cómo identificar en casa uno, a uno, cómo sé si mi hijo o mi hija están siendo víctimas de un tipo de abuso, de algún tipo de abuso en la escuela? Creo que eso es fundamental, que también nosotros en casa, papá, mamá, hermano, tutor, tío, tía, con quien vive el menor, empezar a identificar, porque de esa manera es cuando se empieza a actuar, porque ya sabemos que la víctima se va a quedar callada, pero ¿cómo poder identificar para empezar a ayudarlo? Bueno, al final hay 5 señales que son sí o sí de que alguien está sufriendo bullying. La primera, no te mira a los ojos. La segunda, se joroba. La tercera, tiene terrores nocturnos. La cuarta, empieza a somatizar con dolor de estómago, dolor de panza, dolor de cabeza, ganas de vomitar. Lo que siente lo empieza a somatizar. Y por último, empieza a molestar a primos, hermanos, vecinos, a quien tiene a la mano, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en otra forma de agresión. La víctima se Entonces, convierte en un posible agresor. las víctimas también se pueden convertir en un posible agresor, ya que obviamente tú empiezas a usar esa frustración en contra de quien también sientes más débil. Generalmente el que es bulleado en la escuela bulea a sus hermanos, la persona que es bulleada en su casa a lo mejor bulea en la escuela a un niño más delgadito, más finito. Entonces, pues todo esto se vuelve un círculo de violencia que poco a Una poco va cadena. cambiando de manos solamente. Entonces hay que detectar estas 5 señales y si ya lo detectaste, tener una conversación muy sincera, muy directa con nuestros hijos diciendo, sé que algo te está pasando, te veo que hay algo que te está pues cambiando incluso tu personalidad y quiero que me digas qué es lo que pasa. Y sin muchos choros ni suposiciones, simplemente mirar a tu hijo, a tu hija a los ojos profundamente y decirle, ¿qué pasa? Nada, que no sé qué. ¿Qué pasa? Hasta que tu hijo o tu hija logra decirte, quizás con todo lujo de violencia, es que nadie me quiere y todos me hacen cosas. Y en ese momento tú como adulto no debes de enojarte ni engancharte. En ese momento lo que debes de hacer es decir, wow, gracias, abrazar a tu hijo, a tu hija, decir gracias por confiar en mí y que entiendas que no te está gritando a ti, le está gritando a su frustración, le está gritando a su miedo, le está gritando a su frustración, a su falta de entendimiento de poder cómo llevarse bien en su grupo social. Esto es referente a la víctima, pero también me parece que es muy importante identificar si tienes un hijo o una hija agresor, porque eso también en determinado momento le implica un problema y a la larga hemos visto que pues hay bromas que pueden tener consecuencias en donde ya se recibe un castigo ejemplar o que probablemente pues están haciendo un violentador en una vida futura ya como adulta, en donde esa forma de estar agrediendo, esa forma de estar maltratando, esa forma de estar atacando, pues lo hace parte de su vida. Entonces me parece que identificar también al bulero o al agresor, me parece que también es algo fundamental que tenemos que hacer en casa, maestra. Claro, pero es que el problema con los agresores es que muchas veces en las casas así se llevan. Se llevan Claro. a bromas pesadas, se llevan que cuando es el cumpleaños le sumergen la cabeza en el pastel de forma violenta, se llevan a puras groserías. O sea, el problema es un problema muy complejo, porque las familias en la mayoría de los casos están rotas y con unas dinámicas de convivencia muy, muy tremendas. Nuestra sociedad está sufriendo y el síntoma es ya las escuelas con estas agresiones entre niños, incluso de preescolar. ¿Por qué? Porque las dinámicas también son de humillar, de burlarse, de agarrar al chiquito y enseñarle a decir groserías,
reírse. Ah, mira, ya se la sabe. O sea, de verdad yo a veces siento que nos estamos volviendo gremlins, ¿no? En esta sociedad, así gente con cero valores, con cero dignidad hacia los niños, hacia la infancia, hacia la niñez, que les hablan a punta de groserías a sus propios hijos, lo cual yo no puedo concebir que un papá le hable a groserías a sus hijos. Entonces, pues claro, o sea, ¿tú cómo le vas a decir y cómo vas a detectar a un agresor si tú eres un agresor? Entonces aquí también es revisar la conducta de los propios padres, que muchas veces por las neuronas espejo es una simple repetición de lo que están viendo en casa, de la forma y el trato que están viviendo y y detectando en su ambiente familiar. Sí, y también de repente la indiferencia, porque también lo veo con muchos padres. Yo soy papá, ya mis hijas, bueno, ya son mujeres ya profesionistas, ya pasaron esa etapa, pero yo lo veía de repente con algunos papás, porque, bueno, evidentemente me tocó ver muchos casos en ese sentido, tanto como periodista, como en la experiencia personal como padre, en donde me encontré muchas veces con la siguiente frase: no, no pasa nada, es la edad, es que está en la pubertad, es que está en la etapa de la adolescencia, es que está en la etapa, no, no pasa nada, sus cambios de humor es porque está creciendo, y de repente se daban cuenta que no, que era una situación más allá de la edad, más allá de la pubertad, más allá de la adolescencia, pero pues no sé si era ignorancia o indiferencia, pero ese es otro de los graves problemas que tenemos en casa, maestra. Totalmente, o sea, yo creo que es súper importante el que nosotros también aprendamos a no ignorar, a no minimizar las cosas, porque cualquier conducta negativa, desde que te contesten a ti o que le contesten a otra persona, debe de ser corregida, no importa si está en la pubertad o en la adolescencia o en la niñez o en la infancia. Dejar de justificar este fenómeno, yo lo llamo papás de algodón, hijos de cristal, y pues definitivamente esta también tiene un factor de flojera, porque es más fácil no batallar con los hijos. O sea, yo creo que ya debemos de dar licencia para tener hijos. O sea, yo creo que ya llegó el momento en donde la gente está tan poco capacitada para amar con todo el alma y el corazón y guiar, porque tú, ay, qué bonito puedes amar así como un perro, pero el tema aquí es educarlo y formarlo. O Claro. sea, aquí no es un muñeco de peluche para darle cariño. Aquí es educarlo, formarlo y el amor puro también es amor. Y eso muchos papás no lo tienen en el radar. Y creo que la conversación ya debe de ser una conversación dura, una conversación de conciencia, porque es de verdad lastimoso la forma en la que vemos cómo se conducen los niños y jóvenes, los agresores de Nicole, o sea, que con Saña, una niña de 12 años, porque Sí. traía sus tenis, o sea, no, son cosas que de verdad cuando uno pensaba que había un mundo bizarro, viene toda la realidad a superar la ficción. Sí, del otro lado, como tú bien decías, lo que ven en casa, y creo que ese será un tema que después te vamos a invitar para hablar del tema de los papás, pues los papás que aplauden, ¿no? Los papás que aplauden porque su hijo es abusivo, los papás que aplauden porque su hijo le puso el ojo morado a otro, o los papás que aplauden porque se pueden burlar de una niña. Me parece que ese también es otro tema que ya te estaremos invitando. Por lo pronto, que tengas un excelente día. Ahí están las redes sociales de la maestra para que la sigan. Ahí está también su página para que también ahí manden mensaje y para que cualquier duda, pues ahí seguramente los estará orientando. Maestra Trixia Valle, muchas gracias. Al contrario, Miguel, que tengas muy bonito día. Te mando muchas bendiciones a ti y a todo tu auditorio. Pongámonos a educar, por favor.